El tema de hoy es estados hiperandrogénicos y síndrome de ovarios poliquísticos, dos temas muy importantes de nuestra especialidad. El hiperandrogenismo se caracteriza por un exceso en la síntesis de andrógenos. Se puede asociar o no con clínica de aumento de andrógenos. Cuando tenemos clínica de aumento de andrógenos, vamos a poder ver pacientes que presentan hirsutismo, acné, calvicie con patrón masculino, es decir, frontoparietal, y van a ser pacientes, por lo general, anovuladoras. El tratamiento en general va dirigido a resolver las manifestaciones clínicas de este hiperandrogenismo. Pero también tenemos que saber que los niveles aumentados de andrógenos no necesariamente siempre requieren tratamiento. Y el origen de estos andrógenos, en líneas generales, es como ustedes tienen representado esquemáticamente en esta diapositiva. Por ejemplo, la testosterona reconoce en un 25% origen en la corteza suprarrenal. En otro 25% el origen estaría en fuentes del ovario. El 50% restante se obtiene a partir de los que llamamos precursores androgénicos, que son la androstenediona, la DEA de hidroepiandrosterona y la DEA sulfato de hidroepiandrosterona sulfato. La androstenediona en la mitad es de origen de la corteza suprarrenal y la otra mitad se origina en el ovario. La DEA en un 90% se origina en la corteza suprarrenal y el otro 10% reconoce un origen ovárico. La DEA sulfato, mientras tanto, es casi 100% de origen suprarrenal. Esto es lo que sucede en una mujer normal. Ahora, fíjense en esta diapositiva. En el hombre, de la testosterona total circulante, el 78% circula unida en una unión covalente fuerte a la proteína ligadora transportadora de hormonas esteroideas, SHBG o GLAE de los autores ingleses. El 19% va en una unión débil con la albúmina y el 3% circula en forma libre. Recuerden que la hormona que va a ejercer acción es la que se une con el receptor, es la hormona libre. Ahora, fíjense, en la mujer normal, el 80% circula unida a la SHBG en unión fuerte, el 19% a la albúmina en una unión lábil y el 1% va libre circulando por el torrente sanguíneo. Ahora, fíjense qué ocurre en una mujer hirsuta. 79% circula unida a la SHBG, 19% a la albúmina y aproximadamente el 2% circula en forma libre. Es decir, que hay más hormona libre para unirse a los receptores en los órganos dianas, por lo tanto, más hormona va a manifestar su acción. Es muy importante considerar al hirsutismo, además de un problema endocrino, también como un problema estético, y tener muy en cuenta que la mujer afectada del crecimiento del vello en la cara, en el abdomen o en el pecho, es decir, zonas en que son típicamente de disposición masculina, tendrá muchas inquietudes y dudas a las cuales se enfrentará. Por ejemplo, pensará si eso es una enfermedad, si estará cambiando su sexualidad, si socialmente será aceptada, si quizá tendrá algún problema a la hora de embarazarse. Bueno, entonces todo esto uno lo tiene que tener en cuenta y charlarlo con la paciente, discutirlo, tranquilizarla y tratar de solucionárselo. Recordemos que cada folículo piloso se desarrolla hacia la 8ª semana de gestación como un derivado de la epidermis, que la totalidad de la dotación de folículos pilosos
se establece en una fase muy precoz de la gestación y no se producirán de nuevo otros folículos pilosos. La concentración de estos por unidad de superficie cutánea facial no difiere mayormente entre ambos sexos, pero sí entre las razas y grupos étnicos diversos, como los caucásicos, orientales, mediterráneos, nórdicos. El vello sexual es el vello que responde a los esteroides sexuales. Cada folículo piloso se desarrolla hacia la 8ª semana de gestación como un derivado de la epidermis. La dotación total de folículos pilosos se establece en una fase muy precoz de la gestación y no se producirán de nuevo otros folículos pilosos. La concentración de estos por unidad de superficie cutánea facial no difiere mayormente entre ambos sexos, pero sí entre las razas y grupos étnicos diversos. Por ejemplo, caucásicos, orientales, mediterráneos, nórdicos, etc. El vello sexual, recordemos, es el vello que responde a los esteroides sexuales. Entonces, hay que hacer una diferencia muy importante entre lo que significa hipertricosis e hirsutismo. Cuando nosotros hablamos de hipertricosis, estamos haciendo referencia a un aumento generalizado del vello. En cambio, cuando hablamos de hirsutismo, estamos hablando de la presencia excesiva de vello corporal en las mujeres siguiendo un patrón fenotípicamente masculino. Por ejemplo, en los muslos, por ejemplo, en el pecho, en la cara anterior del tórax, en la barbilla, etc. Cuando hablamos de síndromes hiperandrogénicos, hay que reconocer etiologías en el ovario, por ejemplo, resistencia a la insulina, tumores ováricos virilizantes, suprarrenales como la hiperplasia suprarrenal congénita, deficiencia de algunas enzimas, por ejemplo de 21-hidroxilasa, de la 3-beta-hidroxiesteroide deshidrogenasa, de la 11-hidroxilasa, del síndrome de Cushing, de tumores ectópicos productores de ACTH ectópica, de tumores suprarrenales virilizantes y muchas veces ováricas y suprarrenales combinadas, como el síndrome de ovario poliquístico, que reconoce una etiología ovárica y suprarrenal, y el hiperandrogenismo funcional. El hirsutismo en la infancia muchas veces reconoce origen en una hiperplasia suprarrenal congénita. La paciente va a tener aumento de ACTH. Generalmente son por deficiencias de enzimas que sintetizan el cortisol. Se manifiestan y en general la tratan porque la diagnostican los pediatras antes de la pubertad. También puede ser por tumores productores de andrógenos, genéticas como ciertos mosaicismos con cromosoma Y, feminización testicular incompleta. Durante el embarazo puede ser por la presencia de un luteoma, que es un tumor sólido unilateral, por una reacción exagerada a la beta-HCG. Esto produce un 65% de masculinización del feto femenino, pero que luego remite espontáneamente después del parto. Muchas veces el origen es en quistes tecaluteínicos, en enfermedades trofoblásticas, y muchas veces podemos ver hirsutismo en un embarazo múltiple, que también después revierte. Es muy importante descartar la presencia de un síndrome de Cushing, donde hay generalmente una hiperproducción de ACTH, una hiperproducción de ACTH ectópica cuando hay tumores de la glándula suprarrenal y tumores suprarrenales autónomos secretores de cortisol. Bueno, ahí debemos pedir para hacer el diagnóstico diferencial, si reconoce un origen suprarrenal, cortisol libre urinario en 24 horas, cortisol plasmático al anochecer, prueba de dexametasona, cuando esta prueba consiste en administrarle 1 miligramo oral al acostarse de dexametasona a la paciente y a las 8 horas determinar el cortisol plasmático. Este debe ser menor de 6 microgramos por decilitro.
Así podemos descartar un síndrome de Cushing. Podemos solicitar una tomografía axial computada suprarrenal y recordemos que la D-sulfato y de los 17 secosteroides urinarios son una medida directa de la actividad androgénica suprarrenal. Lo normal sería hasta 250 microgramos por decilitro y aumenta en asociación de hiperprolactinemia. Si hubiera hiperprolactinemia, habría que tratar con 5-bromoergocriptina o mejor con cabergolina. Pero una cosa muy importante que no debemos olvidar es que si el hirsutismo se desarrolla después de los 25 años y hay una masculinización muy rápida, siempre pensar en un tumor productor de andrógenos. Si el hirsutismo se desarrolla después de los 25 años y hay una masculinización muy rápida, siempre pensar y descartar un tumor productor de andrógenos. Esto no se nos puede pasar por alto. El nombre de síndrome de ovario poliquístico se le debe a Irving Stein y Michael Leventhal. Ambos describieron por primera vez en el año 35 y lo publicaron en el American Journal de Obstetricia y Ginecología, este síndrome que consistía en la asociación de estos signos clínicos que nosotros venimos charlando, más quistes bilaterales ováricos. En esta diapositiva podemos ver la historia del hiperandrogenismo y del SOP desde los descubrimientos médicos. Fíjense que en el año 1911, Barter y Hermann son los que describen este síndrome por primera vez y hablan de lo que ellos macroscópicamente veían cuando seccionaban un ovario de la portadora de un síndrome de ovario poliquístico, que era ese ovario que en la corteza tenía la corona de quistes cubiertos por una albuginia blanca y muy gruesa, sin cicatrices de ovulación, y una estroma hipertrófica. En el año 35, Stein-Leventhal describe 7 casos. En el año 59, es Lunenfeld el que lo relaciona con un trastorno con las gonadotrofinas. Y en el año 60, Greenblatt es el que pone la atención en la anovulación que tenían estas pacientes y pone sobre la palestra el tratamiento con citrato de clomifeno, que es un inductor de la ovulación. Entonces, síndrome de ovario poliquístico es la causa más frecuente de anovulación crónica hiperandrogénica y esterilidad. El síndrome de ovario poliquístico, entonces, es un trastorno de tipo endocrino-metabólico heterogéneo en su presentación clínica, que de origen genético probable, influenciado por factores ambientales, la nutrición, la actividad física. Es el trastorno más frecuente de la mujer en edad reproductiva, con una prevalencia del 6 al 8%. Las pacientes portadoras de este síndrome tendrán mayor riesgo de presentar infertilidad, porque son anovuladoras, sangrado uterino disfuncional por la misma razón. También por la misma razón pueden presentar un cáncer de endometrio, obesidad, diabetes tipo 2, dislipidemia, hipertensión arterial y enfermedad cardiovascular. Síndrome de ovario poliquístico, ¿por qué le pusieron este nombre? Porque esta patología androgénica puede dar imágenes ecográficas ováricas con un número mayor a 5 microfolículos en forma de corona, de un tamaño menor a 6 milímetros con una estroma aumentada. Entonces,
Entre el año 25 y 1935, Stein y Leventhal describen la máxima expresión de este síndrome. En la década del 80, Gibbons es el que describe las alteraciones metabólicas y lo relaciona con la insulinoresistencia. Contemporáneamente aparece la ultrasonografía para el diagnóstico del SOP. El gold standard es la ecografía ginecológica endovaginal, que va a reconocer esos quistes de ovarios, la corona de quistes de ovarios, con las características que mencionamos anteriormente, más ese estroma que está aumentado de tamaño. ¿Mm? Bueno, vamos a ver un poco qué está demostrado hoy en la patogénesis de este síndrome. En cuanto al fenotipo, hay que tener en cuenta, si bien hay una gran prevalencia de pacientes con sobrepeso y obesas, alrededor del 50% de las mujeres con SOP no son obesas. Sí se han demostrado alteraciones funcionales relacionadas en todos los niveles del eje hipotálamo hipófiso ovárico. Hiperfunción en el eje LH células fecales, lo cual produce una hiperfunción en cuanto a la relación de andrógenos, hipofunción del eje FSH células granulosas, lo que redunda en una producción acíclica de estrógenos. Por eso la paciente va a tener ciclos anovulatorios, generalmente crónicos, formación extragranular de estrógenos, esto es por efecto sobre el eje hipófiso y hipotálamo hipófiso ovárico, y hay un círculo vicioso en los mecanismos fisiopatológicos del SOP. En cuanto a la resistencia a la insulina, provoca hiperinsulinemia, alteraciones del eje hipotálamo hipófiso ovárico. La insulina actúa sinérgicamente con la LH sobre las células fecales, produciendo un aumento en el nivel de los andrógenos, disminución en el Transformant Growth Factor 1, B1 y en la SHBG. O sea, que si yo tengo menos SHBG, que es la globulina que ustedes saben que transporta las hormonas esteroideas, voy a tener más hormona libre, por lo tanto voy a tener más acción de los andrógenos. Los receptores beta-adrenérgicos en los adipocitos abdominales en las no obesas están disminuidos, entonces esto favorece el sobrepeso. La insulina, la hormona del crecimiento, y la LH actúan sinérgicamente como cogonadotrofinas y aumentan la producción ovárica de andrógenos. La citocromo P450 C17 es la enzima que sintetiza andrógenos en los ovarios y en los suprarrenales. Quiere decir que hay un doble origen del hiperandrogenismo en este síndrome, tal como lo habíamos descrito en las primeras diapositivas. Entonces, actualmente se dice que es una afección primariamente de origen ovárico y que la alteración hipotalámica sería una consecuencia de esta afección ovárica. Habría una alteración primariamente ovárica a nivel de las señales prerreceptor en mecanismos intrínsecos celulares y habría un anticuerpo contra el receptor de insulina o un número menor de receptores de insulina. Entonces, nuevamente, lo clásico del cuadro clínico es la obesidad o sobrepeso, el hirsutismo y la androgenización, la anovulación y la esterilidad consecuente y la resistencia a la insulina. Generalmente hay amenorrea en un 50% de los casos o irregularidades menstruales en el 30%. Presentan ciclos monofásicos. Engrosamientos de albuginia más múltiples microquistes ováricos, cuando se evalúa anatomopatológicamente a estas pacientes. Es muy importante recordar que estas son pacientes que presentan desórdenes ovulatorios y trastornos menstruales, porque muchísimas veces nos van a consultar
o por alteraciones y trastornos menstruales, o porque no se pueden embarazar. Entonces, muchas, 75%, oligoanovulación. Ciclos regulares anovulatorios entre el 10 y el 20%. Esas van a consultar cuando deseen embarazarse. En cambio, las otras, las que tienen oligoanovulación, pueden consultar por disturbios del ciclo. Por lo tanto, con estas características, siempre hay que pedir progesterona plasmática en los días 20 a 24 del ciclo, o podemos pedir 2 progesteronas plasmáticas, una el 19 y una el 22 del ciclo. Recuerden que la progesterona de origen ovárico, si es que la paciente ovuló y es por secreción del cuerpo amarillo, tiene niveles que son normales. Si la paciente no ovuló, va a presentar solo progesterona de origen suprarrenal. Por lo tanto, va a tener niveles bajísimos de progesterona. Entonces, el diagnóstico se puede hacer muy sencillamente desde lo endocrinológico, sabiendo si ovuló o no ovuló. Si la progesterona en la segunda fase del ciclo es despreciable, es porque no ovuló y esa progesterona que nosotros estamos midiendo es de origen suprarrenal. En orden de frecuencia, las alteraciones menstruales son oligomenorrea, amenorrea y metrorragia disfuncional. ¿Qué es lo que nosotros llamamos insulinoresistencia? Es esa respuesta biológica subnormal de la insulina. La glucemia va a estar normal a expensas de un hiperinsulinismo en ayunas y postprandial. ¿Para qué es necesaria la insulina en el ovario? Bueno, para tener una correcta esteroidogénesis, para un desarrollo folicular normal, porque ejerce una acción reguladora del receptor de LH, inhibe la aromatasa ovárica, que es la enzima que estimula la aromatasa en el tejido adiposo. Habría un aumento de la enzima P450-17 hidrogenasa y un aumento del ARN mensajero de leptina. ¿Por qué? Porque la insulina tiene 3 acciones en la célula normal: biosíntesis esteroidea, efecto mitogénico y acción sobre el transporte celular de la glucosa. Estas 3 acciones son muy importantes. Bueno, vamos a ver qué posibilidades clínicas tienen este tipo de pacientes. El diagnóstico requiere al menos 2 de los siguientes 3 criterios: disfunción ovulatoria que provoca irregularidad menstrual, evidencia clínica o bioquímica del hiperandrogenismo y más de 10 folículos por ovario detectados por ecografía ginecológica endovaginal, generalmente en la periferia y simulando un collar de perlas. En mujeres que reúnen estos criterios, se miden los niveles séricos de cortisol para excluir un síndrome de Cushing y el nivel sérico de 17-hidroxiprogesterona temprano por la mañana para excluir la virilización suprarrenal. Se mide DEA-sulfato en suero y si el DEA-sulfato es normal debe buscarse la amenorrea. En las mujeres adultas con SOP debe buscarse un síndrome metabólico midiendo la tensión arterial y usualmente la glucemia y los lípidos. Hay que pedirles un perfil lipídico. Debe movilizar nuestro nivel de alarma. Formas de hiperandrogenismo con insulinoresistencia. Hiperandrogenismo clínico, hirsutismo, acné, alopecia frontoparietal. Eso está claro. Pero busquemos los indicadores de insulinoresistencia que son no específicos muchas veces, como la acantosis nigricans, el índice de cintura-cadera aumentado o la cintura mayor de 88 centímetros. El síndrome de ovario poliquístico clínicamente se va a caracterizar por la presencia de todos o algunos de los signos síntomas que a continuación describiremos. Alteraciones del ciclo, principalmente oligomenorrea y anovulación, esterilidad, hirsutismo, acné,
Obesidad de tipo androide, que va a conllevar a aumento de riesgo cardiovascular, riesgo oncológico, por ejemplo, para cáncer de endometrio, depresión, cambios en la voz, abaritonamiento de la misma, aumento de la masa muscular, alopecia frontoparietal, acantosis nigricans. Sintomatología metabólica característica sería resistencia a la insulina, diabetes tipo 2, dislipidemia, hipertrigliceridemia y alteraciones de la coagulación. Bueno, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Fundamentalmente una pormenorizada historia clínica buscando los signos y síntomas del hiperandrogenismo. Un laboratorio bioquímico, ecografía ginecológica endovaginal, diagnóstico diferencial tendremos que hacer con hiperplasia suprarrenal, por déficit de enzimas congénitas, como por ejemplo la 21-hidroxilasa, síndrome de Cushing, poco frecuente, tumor productor funcional de andrógenos y alteraciones de la SHBG. Bueno, ¿cuál sería el screening hormonal mínimo? Bueno, en fase folicular temprana, o sea, en pos de privación inmediato, tercero al quinto día del ciclo, le voy a solicitar FSH, LH, prolactina, D-sulfato, testosterona libre, testosterona biodisponible, que reconoce un origen adrenal y ovárico, porque la D-sulfato, recuerden que casi en el 100% era de origen adrenal, delta 4 androstenediona, que reconoce origen adrenal y ovárico, es decir, estos son los precursores androgénicos, SHBG, screening mínimo tiroideo y por supuesto palpación tiroidea, índice de masa corporal, glucemia basal, insulinemia basal y 17-hidroxiprogesterona. Si yo quiero saber si la paciente ovula, le voy a pedir 2 dosajes de progesterona, uno en el día 19 y uno en el día 22 del ciclo. De esa manera yo voy a saber no solamente si el ciclo es ovulatorio, sino si es ovulatorio con una fase lútea adecuada, porque la paciente puede ovular, pero puede tener una fase lútea inadecuada. En ese caso, cuando yo le pido los dosajes de progesterona en el día 19 y en el día 22 del ciclo, voy a encontrar una progesterona con niveles de producción ovárica por el cuerpo amarillo, luego que se produjo la ovulación, en el día 19, pero en el día 22 no va a ser sostenida. Si no ovuló, la progesterona del día 19 y la del día 22 van a ser ínfimas, que son los niveles que produce la glándula suprarrenal. Acá, otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que en los estados hiperandrogénicos, como el síndrome de ovario poliquístico, por ejemplo, podemos encontrar dos tipos de pacientes totalmente opuestos, o una mezcla, ¿no es cierto?, de ambos tipos. Unas que van a tener clínica pobre con bioquímica androgénica patológica. O sea, ustedes no le van a ver grandes signos y síntomas de hiperandrogenismo clínico, pero cuando le piden, si lo sospechan, el perfil hormonal de screening, van a ver que tienen una bioquímica androgénica patológica. Y las pacientes que tienen clínica de hiperandrogenismo severo, pero que ustedes la ven, por ejemplo, que tienen, qué sé yo, el acné, el hirsutismo, la seborrea, la disposición, bueno, como les decía, la disposición masculina del vello, son obesas o tienen sobrepeso, etcétera, pero cuando le piden los estudios tienen una bioquímica normal. En este tipo de pacientes tenemos que también tener en cuenta que de acuerdo a cuándo le hagamos el diagnóstico y en las circunstancias de vida de esta paciente, el tratamiento puede tener varios objetivos.
porque, por ejemplo, puede ser que una paciente nos consulte por hirsutismo y no tener ningún desorden menstrual, o puede que nos consulten porque tienen desórdenes menstruales, o puede que nos consulten porque, digamos, desean embarazarse y son anovuladoras. Entonces el tratamiento va a ser distinto, depende de cada caso. Entonces, como decíamos, puede que el tratamiento sea por el hiperandrogenismo, entonces lo que vamos a tratar son sus efectos dermatológicos androgénicos y las complicaciones quizás psicológicas añadidas que tenga esa paciente, o tratar de disminuir el riesgo para enfermedad cardiovascular y cáncer de endometrio. Si la paciente, como decíamos, consulta porque quiere embarazarse, por ahí vamos a tener que tratar la anovulación. Y bueno, muchas veces también son pacientes que consultan por acné. Y entonces en ese caso hay que hacer un tratamiento multidisciplinario con nuestro colega dermatólogo. Siempre que se puede hay que tratar la causa etiológica, tratar la hipersensibilidad del órgano terminal solo con fines de mejoría cosmética, en el caso de la hipertricosis, insultismo. Y la obesidad y el sobrepeso siempre tratar de abordarlos, porque realmente son deleterios para la salud de la mujer, aunque sabemos que es bastante dificultoso, pero hay que tratarlo, por supuesto. Y el tratamiento de los tumores muchísimas veces es quirúrgico. Entonces, siempre propender a cambios en el estilo de vida cuando sea necesario. Una dieta adecuada y las recomendaciones para disminuir o tratar la obesidad y el sobrepeso, ¿no es cierto? Muchas veces lo único que necesitamos es ordenar el ciclo y tratar los desórdenes de ese ciclo, damos píldora anticonceptiva. Agentes sensibilizadores de la insulina, como por ejemplo la metformina, antiandrógenos, remover el vello no deseado y el tratamiento del acné. Los ACO, anticonceptivos hormonales orales, es el tratamiento principal para las mujeres que no tienen deseos de fertilidad. Son aquellas pacientes que vienen con desórdenes del ciclo, por ejemplo. Combinación de estrógeno y progestina hacen que los ciclos sean más regulares, reducen el nivel de andrógeno producido por los ováricos, lo que reduce la actividad de los andrógenos. Ayuda a eliminar el acné y a reducir el crecimiento excesivo del vello. Sensibilizadores de la insulina, como por ejemplo la metformina, que hacen que el organismo responda más a la insulina y mantiene más estables los niveles de glucosa. Contribuyen a eliminar el acné y a reducir el crecimiento del vello, contribuyen a adelgazar con más facilidad, mejoran la dislipidemia, ayudan a regularizar los ciclos menstruales y contribuyen a reducir levemente la infertilidad asociada al SOP. En fin, muchas veces combinamos la píldora anticonceptiva, siempre con un progestágeno antiandrogénico, y sensibilizadores de la insulina como la metformina. Generalmente la metformina la damos en dosis de 500 a 1000 miligramos diarios. Si hay algo que acompleja muchísimo a nuestras pacientes es el acné, por lo cual hay que darle la importancia que esto merece. Generalmente nuestros colegas dermatólogos tratan este acné con retinoides, agentes antibacterianos y antibióticos. Estos productos pueden estar disponibles como píldoras, cremas o geles. Los tratamientos específicos dependen de la gravedad del acné y de cuánto tiempo ha estado visible. Dado que los retinoides, no olvidar esto, pueden tener efectos teratogénicos, nunca prescribirlos si la paciente tiene deseos de paridad, si se quiere embarazar. Y si no se quiere embarazar, sí se utilizan muy a menudo, pero recordar que hay que adicionar un método anticonceptivo porque tiene efectos teratogénicos. Bueno,
Entonces, concretamente, el tratamiento farmacológico generalmente damos anticonceptivos hormonales orales combinados con estrógenos y progesterona. El progestágeno generalmente elegido es el acetato de ciprosterona, que es un progestágeno de primera generación, y la drosperinona o el dienogest, que son progestágenos de última generación. Acetato de medroxiprogesterona también se puede dar para regular el ciclo. Acetato de ciproterona es un antiandrógeno con acción progestágena que el tema es que disminuye la libido y causa depresión, por eso hay que tener muy en cuenta este tema. Dexametasona, para la parte adrenal, generalmente se dan 0,25 a 0,5 miligramos día, análogos del GnRH, más terapia ADVAC con anticonceptivos hormonales orales, por su acción periférica, porque estos análogos bloquean el receptor para los andrógenos. Espironolactona, que es un antagonista de la aldosterona, 50 a 200 miligramos día, flutamida, cimetidina, 300 miligramos 5 veces por día, y como inductores de ovulación, citrato de clomiceno, que se va indicando en dosis escalonadas, empieza por 50 miligramos día y se va aumentando. Los comprimidos vienen de 50 miligramos, generalmente hasta un máximo de 200 miligramos día, según la respuesta de la paciente. Y si no, gonadotrofinas, se utiliza FSH recombinante. Sensibilizadores a la insulina, cuando hay hiperinsulinismo, usamos metformina, que ya dijimos a dosis de 500 a 1000 miligramos diarios. Pero siempre, siempre recordar que la primer línea de tratamiento son las medidas higiénico-dietéticas. Hay que disminuir el sobrepeso y la obesidad. Entonces, con una correcta dieta y con ejercicio aeróbico. Bueno, y con esta hermosa imagen de Mykonos, la isla griega, nos quedamos en casa y seguimos aprendiendo. Hasta la próxima.